Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un cambio de formulación en uno de los productos que podemos encontrar en Mercadona, en concreto el champú Volumen que podemos encontrar de su marca Deliplus. Y es que este es el que podíamos encontrar anteriormente, pero ahora podemos encontrar este en las estanterías y debo decir que ha habido muchos cambios en su formulación. Así que en este vídeo vamos a descubrir todas las diferencias, las similitudes y saber si se adaptaría bien a nuestro tipo de cabello. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Pues bien, tengo que decir que este vídeo iba a ser fundamentalmente del análisis del champú Volumen antiguo con la formulación antigua, porque quería analizarlo en profundidad, ya que es un champú que he estado utilizando durante bastante tiempo, me ha funcionado bastante bien, me gustaba bastante también su composición y quería compartir con todos vosotros qué activos contenía, propiedades, etcétera, e iba a ser un vídeo absolutamente hablando del análisis en profundidad de este producto. Pero hace unas semanas fui a Mercadona y me encontré con este, y en el momento que vi que había cambiado un poco el color y que ponía, en lugar de poner el extracto de germen de trigo, que era el antiguo, que ponía que contenía niacinamida, provitamina B5, dije, uy, aquí ha habido cambios en la formulación, así que vamos a hacer la comparativa, ya que este producto ya no se encuentra en las estanterías y realmente no tenía mucho sentido analizarlo en profundidad, pero sí que quería hacer la comparación, ya que este champú fue de elección por muchísimas personas debido a que no contenía sulfatos y no contenía siliconas en su composición. Y debo decir que este de aquí sí tiene estos activos y también otros muy diferentes, así que vamos a hacer un poco esta diferenciación entre uno y otro, porque me parece muy importante que sepamos esta diferencia. Algo que no me gusta de Mercadona, y es algo que a veces puede hacer que cause rechazo al consumidor, es cuando hacen un cambio de formulación en sus productos y no viene indicado. Realmente fui a buscar el mismo producto y simplemente vi que había cambiado un poco lo que es el color, etcétera, pero no viene indicado en ningún momento que tenga una nueva fórmula, etcétera. Tienes que fijarte mucho. Y es cierto que el primero de estos, que no contenía sulfatos, no contenía siliconas, era, por ejemplo, un champú apto para el método Curly, era apto para todas aquellas personas que no quieren utilizar sulfatos en la composición de sus cosméticos, que puedan tener algún tipo de alergia, más sensibilidad a estos componentes, deja su cuero cabelludo más seco, etcétera. Y también, por otro lado, que no quieran que contenga siliconas porque no les gusta el tacto que les deja las siliconas, etcétera. Ya sabemos que tanto los sulfatos como las siliconas son elementos seguros que pueden incluirse en el listado de nuestros ingredientes, pero en cuanto a preferencia del consumidor, es cierto que muchas personas escogieron este champú porque era un champú económico, que no contenía sulfatos, que no contenía siliconas y que venía muy bien para aquellos cabellos finos que requieren un poco más de volumen. Y sí que es cierto que muchas personas era un champú de elección. Así que cuando fui a las estanterías y me encontré este, lo primero que vi es que en el etiquetado, en la parte frontal, no venían resaltados los mismos activos que venían resaltados en este. Y es que en este únicamente venía resaltado el extracto de germen de trigo, mientras que aquí venía resaltado la niacinamida, la provitamina B5 y también el extracto de algodón. Y ahí fue cuando dije, voy a irme a la parte de atrás a ver el listado de ingredientes, y fue cuando descubrí que había habido unos cambios completamente drásticos. Realmente este primero, aparte de no contener los sulfatos ni las siliconas, contiene solamente 21 ingredientes, mientras que este contiene 50. El primer cambio es abismal, pero vamos a profundizar un poco en ello, porque lo que quiero hacer fundamentalmente con este vídeo es poder transmitiros, si antes utilizabais este champú, que sepáis si este se podría adaptar ahora a vuestras necesidades o si no se podría adaptar. Así que vamos a empezar con lo fundamental de ambos productos. Ambos productos se llaman Volumen. El objetivo es exactamente el mismo, el modo de uso es exactamente el mismo, y lo único que ha cambiado, aparte de un poco a nivel estético, diseño, lo único que ha cambiado es la formulación. Así que vamos a ver un poco. Este tipo de productos está pensado para aportar volumen a cabellos que son más finos y, sobre todo,
devolverle un poco esta resistencia al cabello y que sea más difícil que se rompa, etc. Bien, tenemos que diferenciar algo muy importante. Este tipo de champús no es para la caída del cabello, que esto es importante, simplemente para aquellas personas que tenemos el cabello muy finito, para que no se quede tan apelmazado y que nos aporte un poco de volumen, que quede más suelto, etcétera, y parezca que tengamos incluso más, ¿no? Más cantidad, una melena más abundante, aunque nuestro cabello sea naturalmente más fino, etcétera. Bien, este es el objetivo fundamental. Así que cuando nos vamos a analizar la composición y vemos la diferencia, sí que tengo que decir que en cuanto a formulación, dejando de lado el tema de los sulfatos y las siliconas, este nuevo champú veo y siento que por la composición que tiene sí que va a aportar más volumen al cabello. ¿Y esto por qué? Pues bien, cuando nos vamos a la composición de este nuevo champú sí que tenemos varios sulfatos y sí que lo único que tengo que decir aquí es que aunque son seguros para todas aquellas personas que los sulfatos pueda provocar irritación en su cuero cabelludo, etc., es cierto que es mejor utilizar estas alternativas sin sulfatos. Pero también es cierto que ya sabemos que los sulfatos fundamentalmente son estos agentes de limpieza y hacen un buen arrastre en todo nuestro cuero cabelludo, hacen este arrastre para eliminar bien toda la suciedad, impurezas, etc. Por lo tanto, es cierto que para aquellas personas que tengan el pelo muy fino, esta limpieza en profundidad con los sulfatos puede hacer que el cabello se vea mucho más suelto y sientan un poco este volumen. Así que sí que es cierto que en cuanto a la composición, haciendo la comparación de uno y otro, aquí tendríamos en el antiguo estos agentes de limpieza más suaves. Sin embargo, en este, al tener los sulfatos, sí que notaremos una limpieza más en profundidad. Pero, y aquí algo muy importante, hablando de agentes de limpieza, los agentes de limpieza suaves, al ser un poco menos agresivos y poder provocar menos irritaciones en el cuero cabelludo, también se adaptan muy bien no solamente a aquellos cabellos que son más lisos, finos, sin volumen, etc., se adaptan muy bien a aquellas personas que tengan que lavar su cabello diariamente, porque hacen mucho deporte, porque tienen el cabello justamente muy fino, se les queda más apelmazado, esta grasita, etc. Es una mejor alternativa utilizar el que no contenga sulfatos para un lavado diario. Sin embargo, para hacer esta limpieza más en profundidad y sentir el cuero cabelludo pues mucho más limpio, poder aportar un poco este volumen, es cierto que conteniendo los sulfatos podría ser una mejor opción. Dicho esto, vamos a irnos a los activos, porque realmente este contenía el extracto de germen de trigo, pero este contiene 50 ingredientes. Evidentemente han añadido muchísimos activos, entre ellos activos muy interesantes con unas propiedades que realmente sí que veo que valen la pena. Y es que a diferencia de este que solamente teníamos el extracto de germen de trigo y además lo teníamos en el penúltimo lugar del listado de ingredientes, en una proporción muy bajita, es verdad que aquí a partir del número 6 empezamos a encontrar activos. Tenemos tanto el extracto de algodón y a partir de aquí también encontramos muchos aminoácidos en la composición de este producto, además también de contener pues la provitamina B5, también tenemos la niacinamida, tenemos muchas vitaminas y muchos aminoácidos. ¿Y cuál es la diferencia y qué nos puede aportar estos aminoácidos a nuestro cabello? Pues bien, cuando está hablando de esta resistencia a nivel de fibra capilar, son muchos de estos aminoácidos los que nos ayudan a formar un poco esta estructura para fortalecer nuestra fibra capilar. Así pues, sí que tengo que decir que en cuanto a composición, en cuanto a estos activos diferenciadores, tanto el extracto de algodón como estos aminoácidos, estas vitaminas, es cierto que a nivel de fortalecer la fibra como tal para prevenir la rotura, que es algo que viene indicado en el etiquetado que hace, este nuevo cumpliría más esa función por los activos que contiene y las propiedades que tiene estos activos. Este, sin embargo, solamente tenía este activo y también tenía alguna que otra vitamina, pero es cierto que a nivel de fortalecer la fibra, este nuevo podríamos decir que la fortalecería más porque tiene activos que tienen estas propiedades. ¿Qué es importante en cuanto a sentir el fortalecimiento de la fibra capilar? Es bastante importante tener estos activos y que sintamos que nuestro cabello, la rotura, cuesta mucho más. ¿Sabéis esta sensación de cuando pasas tu cepillo por el pelo y se rompe fácilmente? Pues con este tipo de activos favorecemos que la rotura sea un poco más complicada. Hacemos un poco esta labor estructural a nivel de nuestra fibra
para protegerla y ayudar a que la rotura sea un poco más difícil. Con todo esto también hacemos que si la rotura es más difícil, nuestro cabello esté mucho más sano y por eso también veremos un poco más de volumen, no solamente en el cuero cabelludo, sino también de medios a puntas. Dicho esto, como fundamental diferencia entre uno y otro, evidentemente a nivel de composición tienen algunos activos parecidos, algunos ingredientes, encontramos humectantes, etcétera, pero debido a que uno tiene 20 ingredientes y el otro tiene 50, la diferencia es muy grande. Es cierto que en este nuevo también encontramos muchos activos con acción acondicionadora y antiestática. Esto también es bastante importante porque queremos aportar volumen, pero también manteniendo a raya que nuestro cabello no se sienta encrespado, etc. Es por esto que en este caso, aunque este también contenía algunos activos que tienen acción acondicionadora y antiestática, no son tantos como en el nuevo. Es por esto que en cuanto al objetivo que tiene este champú, sí que podríamos decir que este nuevo champú conseguiría más el efecto volumen y el efecto de fortalecer la fibra, pero tenemos el contra de que tiene sulfatos y siliconas, sobre todo para todas aquellas personas que estaban utilizando este como una alternativa a no utilizar sulfatos ni siliconas en un producto muy económico que podemos encontrar en Mercadona. Es bastante importante y resalto mucho esto porque sé que muchas personas lo elegían por esa razón. Y quiero que quede claro que en este encontramos además dos sulfatos, tanto el lauril como el laurez sulfato, que pueden provocar irritación en los cueros cabelludos más sensibles. Y bien, y dicho esto, no quiero entrar en los 50 ingredientes que podemos encontrar en este nuevo producto. Os he comentado ya un poco qué encontramos. Evidentemente tendríamos estos agentes de limpieza que nos van a limpiar bien en profundidad nuestro cuero cabelludo. Tenemos activos humectantes, tenemos estos activos acondicionadores, antiestáticos y también activos que tienen estas propiedades que he comentado que pueden ayudar a fortalecer nuestra fibra capilar. Dicho esto, evidentemente en ambos tenemos conservantes, tenemos perfumantes, también para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, mirad también bien el listado de ingredientes, pero simplemente quería comentar un poco las diferencias que podemos encontrarnos entre uno y otro. Así que dicho esto, es cierto que ambos tienen el mismo precio, lo podemos encontrar por este precio que es muy económico, por 2 euros podemos tener los dos productos, pero ya que este producto no va a estar, vamos a irnos al que está y vamos a hablar un poco de a qué tipo de cabello se adaptaría bien. Y es que ya sé que muchas personas cuando leen en el etiquetado del producto que dice cabello fino y sin volumen, pues pueden sentir que si su cabello no es exactamente así, el producto no puede adaptarse bien a sus necesidades. Y es por esto que tenemos que ir bien a conocer los activos, porque como estamos viendo, son activos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fibra capilar, a aportar volumen, pero es cierto que para aquella persona o aquellas personas que tengáis el cabello muy frágil, con tendencia a romperse muy fácilmente, es posible que este champú también se pudiera adaptar bien a vuestras necesidades. También tenemos que tener en cuenta también algo muy importante en cuanto a la elección de nuestro champú. Y es que nuestro champú tenemos que tener en cuenta que va en el cuero cabelludo. Es cierto que también limpiamos nuestro cabello de medios a puntas, pero los productos que tenemos que mirar para cuando tenemos nuestro cabello de medios a puntas dañado, seco, son los acondicionadores, mascarillas, ya sean con o sin aclarado. Estamos mirando un champú, necesitamos que el champú a nivel de cuero cabelludo se adapte bien a las necesidades de él. Es por esto que tendríamos que buscar activos que nos ayuden a limpiar bien en profundidad, pero también que no nos provoquen ningún tipo de irritación y que se pueda adaptar bien a lo que estamos buscando, a lo que nuestro cabello necesita. Así pues, y en conclusión, si realmente estuvieran ahora mismo los dos productos en el mercado, sí que os diría que este, que sería el antiguo, sería ideal para todas aquellas personas, como he comentado, lavado diario del cabello, personas que no quieran sulfatos, que tengan posible irritación a ellos, etcétera, que no quieran un producto con siliconas. Esta era una alternativa por 2 euros muy económica que además a mí personalmente me dejaba el pelo muy limpio, o sea, una sensación de limpieza en profundidad, pero no sé, se adaptaba muy bien a mis necesidades. Este, por otro lado, estamos viendo que tiene unos activos, unos sulfatos que nos van a ayudar a limpiar bien en profundidad, puede aportar más volumen a aquellos cabellos que son muy finos
y también contiene todos estos aminoácidos, estas vitaminas, para aportar fortaleza a la fibra capilar. Así que aunque en ambos nos decían que era exactamente para lo mismo, estamos viendo que el nuevo, dejando de lado el tema de los sulfatos y las siliconas, sí que conseguiría más este objetivo de poder limpiar nuestro cabello en profundidad, de aportarle ese volumen y de fortalecer la fibra. Por lo tanto, el objetivo se adaptaría mejor con la formulación que tiene, pero es cierto que contiene estos sulfatos y siliconas simplemente para aquellas personas que estuvierais utilizando antes y sabíais que lo estabais utilizando porque no contenía sulfatos y siliconas, simplemente que sepáis que este sí los contiene. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. La verdad es que me encantaría que cuando haya algún cambio en la formulación de algún producto venga indicado nueva fórmula, por ejemplo en el etiquetado, para que las personas que lo compren sepan esta diferencia, porque realmente si nos ponemos a comparar uno y otro a lo que es a nivel de diseño de diferencia, es verdad que tiene esta parte azul y ahora es como en un color doradito, pero es posible que haya personas que realmente no sean conscientes de ese cambio y estén utilizando el producto sin ni siquiera darse cuenta de que ha cambiado. Y para aquellas personas que a lo mejor hubieran elegido este por no contener sulfatos, por ejemplo, si no se fijan, es posible que adquieran este nuevo producto y simplemente lo empiecen a utilizar, y si tienen en especial aprensión o irritabilidad o sensibilidad en su cuero cabelludo, digan: ¿qué está pasando si estoy utilizando el mismo producto? Así que en este caso sí que me gustaría que cuando hubiera un cambio de fórmula viniera bien indicado. Algunas marcas lo hacen y viene indicado en el etiquetado, nueva fórmula. Así que sería algo bastante importante e interesante para el consumidor que viniera indicado que ha habido un cambio. A todas las personas que estáis viendo este vídeo, ¿utilizabais este producto? Y si utilizabais el antiguo, ¿habéis empezado a utilizar el nuevo? ¿Y qué diferencias habéis notado? Yo tengo que decir que en cuanto a textura, aroma, realmente son prácticamente iguales. Es increíble, los dos tienen este color transparente. En cuanto a textura, en cuanto a aroma incluso, está bastante conseguido que sea bastante parecido, y es por esto que todavía puede provocar también más confusión en el consumidor, y es por esto que quería hacer este vídeo explicando fundamentalmente las diferencias que podemos encontrar. Así que para todas las personas que estáis viendo este vídeo y que hayáis utilizado uno o únicamente el nuevo, etcétera, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este cambio, qué os ha parecido este producto, y si también opináis como yo y os gustaría que apareciera nueva fórmula cuando hubiera un cambio en la formulación de nuestros cosméticos. Por supuesto, cualquier producto que os gustaría que analizara, que comparara, que comentara en el canal, ya sabéis que podéis dejármelo en los comentarios, y por supuesto, para dudas algo más personales e inquietudes, también tenéis esta dirección de correo de aquí para que podáis contarme cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de producto que hayáis utilizado, qué habéis sentido cuando lo habéis probado, o cualquier producto que os gustaría saber si se podría adaptar bien a vuestras necesidades, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, por estar siempre apoyándome, escribiéndome, diciéndome comentarios increíbles. Os lo agradezco muchísimo. Esto hace que saque cada ratito que tengo para seguir haciendo vídeos, haciendo análisis, que es algo que me encanta y me apasiona, y espero veros en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta luego.